Hoy conversamos con Marina Taliberto, fundadora de Sup Interactive, profesora universitaria y oradora. Hablamos sobre el mundo de la publicidad hoy, sobre cómo funcionar en esta realidad cambiando permanentemente, el impacto de la inteligencia artificial y qué desafíos y oportunidades nos presenta el futuro. Todo esto y más, hoy, en Un Café con Habla Agency, con Marina Taliberto. ¿Me vas a presentar vos? Podemos hacer como quieras. Ya arrancamos, de hecho. Esto ya empezó en este momento. Ya empezó en este momento. Así que si querés te puedes presentar vos o si querés podemos hacer las dos. Bueno, dale, hagamos Presento las yo dos. lo que conozco de vos Y yo después haces luego tu hago versión. mi versión. Bueno. Bueno, estamos con Marina Taliberto. Marina fue profesora mía en la universidad hace media década cómoda. Ella tiene una agencia de publicidad que se llama Sup Interactive y el foco que ella tiene en su trabajo tiene que ver con entender cómo conectar más y mejor con distintos grupos generacionales y distintos perfiles dentro de lo que es este mercado amplio y complejo en el que nos movemos. ¿Más o menos dije las cosas bien? Más o menos dijiste las cosas bien. Otra cosa que hago mucho a partir de eso es todo lo que tiene que ver con análisis y predicción de macrotendencias y todo lo que tiene que ver con uso de datos para la generación de contenido interactivo. Pero bastante bien. Enseño hace 22 años en distintas universidades. Ahora estoy en Ditela, más que nada, dando posgrado. Y después tengo una diplomatura en la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, porque me parece que formar pymes es importante. Sí, siempre se dice que la industria se sostiene por esa enorme masa de empresas pequeñas que empujan, ¿no es cierto? Sí, esa diplomatura de CAM está buena y después, más que nada, estoy dando clases que son a medida. Muy pensado en quién va a ser la audiencia, qué vamos a ver. Como al haber dejado las carreras de grado, me estoy pudiendo dar el gusto de preparar contenidos mucho más específicos y me parece que eso es lo que está bueno de dar posgrado, dar in company. Está muy bien. Bueno, si querés, podemos empezar hablando acerca de cómo es esto de apuntarle a distintas generaciones. Acá como dato anecdótico, cuando yo fui su alumno, yo era un millennial rodeado de pequeños centennials. De muy pequeños centennials de 20, 21. Entonces el bullying del millennial perdido era No era bullying, era nos un bullying servía amable. muchísimo Siempre lo para disfruté. contrastar las diferencias generacionales que había entre Guido y sus compañeros, las cuales no vamos a decir que todas caían en el cliché, pero muchas se cumplían. Yo soy muy millennial, yo lo reconozco. Vamos a explicarle un poco a la gente qué es esto de las generaciones antes de seguir hablando, como dando por sentado que todos saben qué es lo que estamos diciendo. Básicamente en este momento nosotros tenemos algo que nunca pasó, que es antes la gente vivía una vida donde se relacionaba familiarmente con personas de otras generaciones, pero en la vida cotidiana los niveles de trabajo, los niveles educativos, los grupos de pertenencia te iban llevando a estar más o menos con gente de tu edad. Pero ¿qué pasó que vino a romperlo todo? Fue Internet, fue la tecnología, y eso hizo que tengamos personas de 12 y personas de 80 conviviendo dentro de las mismas plataformas. Entonces se empieza a trabajar mucho lo que es entender a los distintos grupos y cómo esos distintos grupos se comportan en las plataformas que todos habitan. Claro. Entonces desde ese punto es que lo tomamos en la agencia. Por ejemplo, ¿por qué Guido es un millennial? Guido nació o a finales de los 80 o a principios de los 90, hizo una infancia más analógica y una adolescencia más tecnológica, pasó por lo que pasan por lo general las personas de su edad, que es cambiar de foco a lo largo de la vida. Y él estaba en una situación donde estaba con todos centennials, que los centennials por lo general se dividen en dos grupos. Quiero vivir muy rápido
e irme a vivir solo a los 21, o quiero hacer la gran carrera para mí solo. Entonces, en contraposición, eso con los millennials, que son más grupales, que quieren hacer más las cosas juntos, que piensan más en la manada, era una dinámica que era muy divertida de ver. Y yo, por otro lado, siendo generación X, que somos los que nacimos a fines de los 70s y principios de los 80s, dando una visión mucho más analógica, y llevándolos de la mano para aprender cuál era la transformación digital. Eso que les acabo de contar que pasaba en la clase es lo que pasa en cualquier comunidad, éramos de un caso de cualquiera estudio. de las marcas que nosotros llevamos. Éramos un caso de análisis así de laboratorio, ¿no? Todos los cursos, siempre el publicitario es como el comediante. Siempre está buscando el próximo chiste, siempre está buscando el próximo insight. Yo creo que de todo lo que experimentamos los publicitarios sale un caso de cómo aplicarlo a algo. Somos personas muy observadoras. Bueno, ahí tocaste algo que me parece interesante. Fuera de programa. Fuera de programa. ¿Qué es un publicitario? ¿Qué es ser un publicitario? Un publicitario... Cuando yo empecé la carrera ya hace tiempo a lo lejos, en el 2010, estaba el debate de si era publicitario o publicista. Ese debate ya estaba cuando yo hice la carrera en el 98, pero yo creo que somos publicitarios, no somos publicistas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el publicitario tiene una visión global sobre el impacto que tiene su trabajo. El publicista es meramente alguien que está difundiendo un concepto o una idea. Entonces, creo que ser publicitaria te lleva a un lugar mucho más estratégico, mucho más observador, mucho más de la intervención. Podríamos decir que el publicista está en la propagación y el publicitario en construir un mensaje. Sí, por ejemplo, un editor de libros es un publicista. Una agencia de relaciones públicas es un publicista. Pero sin embargo, el trabajo creativo o el trabajo estratégico de una agencia está mucho más enfocado a lo que es un publicitario. ¿Cómo te identificás vos en este mundo? Qué difícil, como persona, como profesional. No, como profesional, te pregunto. Sí. Como profesional me considero una estratega de comunicación con multifoco. Me gusta trabajar mucho con la tecnología, pero también me gusta trabajar mucho con la gente, la calle y el papel. Entonces, te diría que mi metodología es una metodología mixta, donde si tengo un momento de epifanía y me surge una idea, voy a la tecnología y a la gente a tratar de constatarla o validarla. Y en cambio, cuando estoy viendo un reporte y veo un emergente, me pregunto bastante si eso está viniendo de simplemente el horario, la publicación, si tuvo push o no tuvo push, o si hay algo más detrás de eso. Muchas veces las mejores ideas para campañas vienen de los reportes de contenidos. Y en ese sentido me parece que mi mirada es un poco más holística. Y eso me hace un bicho un poco raro, porque por lo general o las personas son de branding o las personas son de performance. Yo te diría que tengo como una cosa combinada entre las dos. ¿Dónde sentís que están los límites entre branding y performance? Porque uno podría decir que es un gradiente, ¿cierto? Donde es un mundo donde hay elementos que son más performáticos y elementos que son más orientados a branding, pero en general lo encapsulamos. Entonces, yo creo que todos los proyectos tienen una parte de branding y una parte de performance, salvo que estemos hablando de campaña publicitaria neta, donde ahí sí sería sí o sí performance. Pero creo que todo proyecto que busca convertir un lead o generar una venta es un proyecto que tiene una pata de performance y una pata de estrategia y más de branding, si lo queremos decir. ¿Es mucho más fácil hacer performance con una marca que ya tiene el branding hecho? Por supuesto. Los que trabajamos
tal vez en un espectro, nosotros en la agencia tenemos un espectro muy amplio desde pymes hasta multinacionales y notamos mucho cuando estamos trabajando con un nombre que el nombre ya per se no lo tengo que explicar, la parte de performance funciona de otra manera y siempre la parte orgánica es afectada por la parte paga que estés haciendo. Entonces, es un poco como decís vos, un gradiente, pero creo que cuando trabajamos valores a largo plazo, cuando trabajamos identidades, cuando trabajamos un programa de algún tipo de acompañamiento, cuando nos centramos en una audiencia en particular, estamos haciendo algo que es mucho más de branding que cuando estamos haciendo un cupón, una transacción, una oferta, que es mucho más identificado, que eso busca un resultado. Claro, totalmente. Y de todo este mundo de la publicidad, ¿qué es lo que a vos, a nivel personal, más te apasiona, más disfrutas? Yo lo que más disfruto es el principio. Cuando me dan una marca nueva de cero y me dicen, hola Marina, vamos a empezar. Esa adrenalina de no conocer el producto, no conocer el mercado, tenerte que meter de lleno, conocer los competidores, conocer la audiencia, probar mensajes, diseñar el manual de marca, el template. Me gusta mucho la parte de la cocina, del armado, de los cimientos. Usemos la metáfora que quieras, Sí, pero, sí. pero la parte génesis. de la génesis, de la creación, me gusta mucho. La verdad es que disfruto muchísimo hacer estrategias. Y después, cuando empieza la operación, me gusta mucho la parte de ver cómo la estrategia funciona o no funciona y se la va corrigiendo. Si bien el día a día no es algo que me apasiona, sí me apasiona ver cómo van encajando las partes de eso que gestamos. Cómo la semillita se transforma en una bella planta. Sí. Algo que me estoy acordando ahora es que en aquella época vos ya fuiste una precursora en el tema del trabajo remoto, vamos a decir. Yo trabajo hace 15 años remotamente, Guido. Cuando abrimos la agencia en 2010 decidimos que iba a ser una agencia sin oficinas, porque creíamos en que se podía ser responsable y libre al mismo tiempo. Después, cuando vino la pandemia, lo que vimos fue una masiva entrada de gente dentro del ecosistema remoto que no tenía las, por ahí podemos decir, buenas prácticas que teníamos los que ya veníamos trabajando remoto. Y eso redefinió el trabajo a distancia de una manera que no es lo que era cuando nosotros empezamos y hoy tampoco es lo que era en los 2 primeros años de la pandemia. Hoy creo que está todo mucho más hibridado y que es mucho más fácil para cualquier cliente amigarse con la idea de tener una agencia remota. Nosotros al principio cuando llegamos en 2010 y nos preguntaban dónde está la oficina y decíamos ningún lado, nos miraban como locos. Claro, sí. Sí, y a mí lo que me interesa, lo que me resulta interesante preguntarte, porque estamos en un momento en el que muchas empresas, sobre todo empresas grandes, o sea, yo conozco casos, gente que trabaja en Google o empresas de esa magnitud, que de golpe está queriendo volver a presencialidad 100%. Entonces, vos recién tocaste esto de las buenas prácticas y esto de personas con un, vamos a decir, un conjunto de skills determinadas para funcionar bien en formato remoto. Sí. ¿Cuáles dirías que son esas características, habilidades? Responsabilidad, disciplina, muy buena onda, porque por escrito o por audio las cosas se manifiestan en 1 o 2 sentidos y tenemos 5 o 6, dependiendo de cómo lo mires. Yo creo que hay que tener una vuelta al contacto humano. No sé si volver a la rutina de oficina es la solución. He visto casos de muchas empresas donde están teniendo días a puertas abiertas o están organizando actividades relacionales o de team building en vez de el trabajo per se en la oficina. Y otra cosa que tenés que tener muy arraigado dentro tuyo para trabajar remoto es saber que estás trabajando con otras personas y que los tiempos muchas veces no son los mismos y que cada persona que está trabajando en una casa está trabajando en un mundo
Y eso sí creo que es algo que la oficina uniforma de una manera donde si no tenés la disciplina se vuelve bastante difícil que lo puedas lograr. No, totalmente. A mí hay algo que me pasa a nivel personal, ¿no? Con el mundo de trabajar remoto y demás. A mí me impacta un montón, me agota un montón estar todo el día solo en mi casa con una computadora. Si yo estoy de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde mirando una computadora y haciendo llamadas y demás, después mi cerebro quedó como desconfigurado. Creo que el mejor escenario posible sería tener una oficina a distancia caminable. Si yo salgo de mi casa, camino 5 cuadras y estoy en la oficina, ese sería el mundo ideal. Tal vez tengas un cowork que te solucione eso. Lo soluciono haciendo home office compartido con otra gente del equipo. Yo hago mucho home office compartido, pero no tanto con gente del equipo, sino con amigos que trabajan de cualquier otra cosa. Y se arman grupos lindos. Por ejemplo, me junto mucho con una amiga que es editora de motion graphics. Claro. Me junto con una amiga que tiene una escuela de inglés. Me junto con una amiga que es poeta. Y estamos todos trabajando y haciendo cosas totalmente distintas. Y los recreos son recreos mucho más humanos. Claro. O sea, te diría que la clave es tomar recreos para no volverte loco de 8 a 6. Loco. Bueno, pero me pasa que no es lo mismo el recreo en soledad que el recreo con alguien. Porque en soledad No, claramente. Es como que uno puede hacer esas cosas que son trend, de hacer flexiones de brazos en el piso o lo que fuera, pero nada reemplaza de golpe. No, palabras, ¿no? La cercanía humana es muy buena. Muchas veces, a veces una pausa es llamar a un amigo por teléfono, como con vos. Decía la publicidad de la Virginia, una pausa son 5 minutos, ¿verdad? Sí, y la Virginia es el té. Y la Virginia es el té. Así que sí, llamar a un amigo por teléfono. Que ahora ya no se llama más por teléfono porque, viste, se considera invasivo. Bueno, pero yo soy generación X y yo puedo llamar a todos los amigos que quiera. Sí. El otro día me llamó un amigo. Y no lo quisiste atender. Lo atendí. Lo atendí, pero porque soy millennial, entonces tengo esa cosa bigeneracional. Volviendo un poco a lo que es la publicidad, ¿hacia dónde sentís que va la industria? Porque si miramos hace 10, 15 años atrás, estábamos todavía mirando televisión. Hoy parece que la televisión no existe más, pero sigue existiendo porque seguimos mirando fútbol. ¿Qué va a pasar hacia el futuro? Bueno, primero decirle a la audiencia que no tengo la bola de cristal. Si la tuviera, estaría tal vez en Bali o en las Islas Maldivas. Sí. Pero yo creo que la publicidad está rotando mucho más a la industria de plataformas. Creo que cada vez más, tanto las redes sociales son menos redes sociales y los medios son menos medios para todo ir convirtiéndose en una industria de plataformas y de contenidos, donde ese fútbol que mirás vas a poder elegir verlo comentado no por una cadena, sino por tu streamer favorito. Que eso está pasando. Eso ya está pasando, sí. Donde vamos a tener muy pronto el ingreso al mercado laboral de la generación alfa, que es una generación totalmente mobile y totalmente conectada y on demand, y eso nos va a impactar en formatos, en tiempos, en atención. Es una generación que está viendo inteligencia artificial en la primaria, entonces van a impactar en el mercado donde todo va a tener que ser automatizado y customizado para ellos. Y por otro lado, creo que va a haber una contracultura muy grande de experiencias IRL o in real life, como se llaman, donde esto mismo que nosotros charlábamos recién de lo irreemplazable de un café o el contacto o esta tendencia que te estaba diciendo de las empresas a por ahí organizar un after o un team building, creo que vamos a ver un lugar muy grande para las marcas como auspiciantes de esos espacios de reconexión humana. Sí, y probablemente también en este
esta contracultura, haya mucha movida de alguna gente, que probablemente sea más de nicho, de decir me desconecto, suelto el teléfono. Bueno, en Barcelona, que es un lugar que siempre es puntera de tendencia en muchísimas cosas, hay edificios desconectados. ¿Qué significa? Donde tenés los servicios comunes, pero el edificio no tiene internet ni teléfono. Y entras en vivir en la movida de los desconectados. Nosotros acá en Argentina tenemos experiencias bastante grandes de pequeñas comunidades en la provincia de Córdoba y en la provincia de San Luis, que viven en comunidad y también viven desconectados, con lo cual es un emergente que es lo que se llama en inglés off the grid, vivir fuera de la grilla, vivir fuera del sistema. Y tiene también mucha relación con las personas que eligen la vida nómade. Entonces me muevo muy low-fi y esa gente, ¿qué es lo que va a depender? Va a depender de una conexión de internet que lo pueda acompañar en esa vida nómade y va a elegir qué tan conectado, qué tan desconectado quiere estar. Me parece interesante cómo en este off the grid lo que uno hace es reconfigurar las relaciones, ¿no es cierto? Porque nadie está totalmente off the grid, todos necesitamos un entorno de cercanía, de pertenencia, de lo que fuera. Si yo mañana digo me borro de WhatsApp porque quiero salir del conglomerado Meta, no quiero que Meta medie todas mis comunicaciones, voy a tener que encontrar la forma de conectarme con mi gente sin ser un raro, ¿no es cierto? Tengo un amigo que vive fuera del ecosistema Meta. Mira. Nos comunicamos con él con Telegram. Ok. Y hace años ya que no participa de ningún producto del ecosistema Meta. Y tiene toda una manera filosófica de ver la vida y la privacidad y sus datos, donde decidió conscientemente no compartir su información. Bueno, tengo un amigo que es exactamente así, pero fue un paso más allá. Él tampoco usa Telegram. Bueno, ya nos dificulta más las cosas. Porque Telegram, él es un ávido defensor del software libre y de las libertades que el software libre nos garantiza, ¿no es cierto? Y el tema es que Telegram, si bien la aplicación que instalás en tu teléfono es libre, el servidor no. Entonces, él no comunica con Telegram tampoco y usa otra aplicación que se llama Matrix. Ok. Que lo que tiene es que es 100% federada. Todos los servidores son... Y todos los amigos tienen que instalar Matrix para hablarle. Exactamente. Entonces yo tengo instalado Matrix en mi teléfono exclusivamente para hablar con él, que lo hago porque lo quiero mucho. En algún momento de mi vida fui más adepto a estas cosas. Después me cansé de luchar contra el mundo para que compartan las ideas de que tenemos que defender nuestras privacidades. Yo creo que el tema de la privacidad es un tema del que vamos a tener que incluirlo dentro del esquema de educación. Hoy en día las infancias juegan en metaversos como Roblox, como Minecraft, como LOL, y tenemos que poder darles un contexto y una conciencia del autocuidado de la información en esos espacios. Creo que la dificultad está en que ese autocuidado es incómodo. Lo más cómodo, lo más fácil, está todo hecho para que funcionemos dentro de, ¿no es cierto? Es muy fácil tocar aceptar condiciones en el teléfono, en donde sea, y decir, llévate todos mis datos. Hay que hacer un montón de trabajo para proteger esa privacidad, digamos. Sí, y por eso creo que tiene que venir desde un lado educativo, donde las generaciones migrantes como las nuestras, que somos los que fuimos recibiendo cada upgrade de internet a medida que crecíamos, fuimos aceptando la tecnología como venía, pero las generaciones que están creciendo ahora, me parece que es fundamental desde su educación que entiendan lo que es una clave, que entiendan lo que son los términos y condiciones, que entiendan el rastreo de las cookies, por ejemplo, las versiones de control parental de muchas aplicaciones tienen tiempo y te avisan los logueos. Sí, hablando de claves, tu nombre seguido del año no es una clave segura. No.
No es una clave. Servidores con clave que es admin 1234. Esto lo vi yo, ¿eh? Eso me da mucho miedo y probablemente sea material de pesadillas. Pasa más de lo que uno pensaría. El error humano es la puerta de entrada siempre. Sí, puede ser. Hay que tener más confianza también en los humanos. No tenemos opción. No nos queda alternativa. Es interesante, y me voy por una rama. Había visto un análisis hace ya bastante tiempo donde evalúa el tema de la confianza y los psicópatas y bla, 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 bla. Y lo que dice es que estamos programados para confiar por default. Nosotros por default conoces a alguien que no conoces y lo más probable es que confíes en lo que te dice. Porque si no fuéramos así, si no estuviéramos cableados de esa forma, la sociedad se desmoronaría porque seríamos todos paranoicos. Entonces... Somos mamíferos gregarios, vivimos total. En manada. Somos una especie grupal y uno de los grandes temas que están teniendo, por ejemplo, las infancias tienen que ver con la socialización. Que no hacen actividades fuera del espacio del colegio, el tiempo del juego libre, que todo tiene que estar regulado. Vas al club o vas a cerámica o vas a patín. Entonces, ¿en qué momento sucede esa espontaneidad? Total, y para hacer como la reconexión con el tema de la publicidad, creo que el desafío cada vez más es para las marcas tratar de generar esos espacios de comunidad. Hoy hablamos de comunidades, ¿no es cierto? Cuando hacemos Instagram o esto o lo otro, lo que fuera, estamos armando comunidades. Pero creo que el foco va a estar cada vez más en comunidades virtuales, reales. Vos hablabas de estos espacios físicos en los cuales la gente se conecte offline, sponsoreados por marcas. Creo que el patrón probablemente esté en encontrar espacios de comunidad. Y porque en un mundo donde cada vez va a haber más inteligencia artificial, el contacto humano va a empezar a ser el nuevo lujo. Total. Vas a poder elegir entre ver películas hechas por IA o películas hechas por personas, y seguramente van a ser películas muy distintas. Total. ¿Qué será de nosotros con la inteligencia artificial? Un cambio total y absoluto en nuestra manera de vivir las cosas. Nosotros en la agencia tenemos varios clientes de tecnología y de la mano de ellos estamos creciendo un montón porque al ver sus productos, representantes de las grandes corporaciones, Microsoft, Google, al ver los productos y al entender cada vez más dónde nos estamos metiendo, es que también nos damos cuenta de que la IA es una forma de pensar, es una forma de ver las cosas. ¿En qué desarrolle? La manera en la que nos relacionamos y creamos los prompts va a generar cómo va a ser nuestro vínculo con la inteligencia artificial. Y cada inteligencia artificial va a estar personalizada a la persona que la use. Entonces, el mismo modelo conversacional va a ser muy distinto para vos que para mí por las cosas con lo que los alimentamos. Me parece que vamos a tener que, como sociedad, prestar mucha atención y generar mecanismos de control o de regulación de algún tipo para los sesgos que eso va a provocar, donde vamos a estar alimentando modelos que van a reforzar la famosa nuestras cámara creencias. Entonces, más la transformación digital, las nuevas herramientas para el trabajo, las competencias que vamos a tener para poder promptear de una manera o programar o aprender a hacer estas aplicaciones no coding y todo lo que ya está sucediendo. Creo que lo que más vamos a tener que trabajar son las actitudes blandas, la resiliencia, la educación emocional, porque estamos trabajando con modelos conversacionales que cada vez, entre comillas, nos conocen mejor y que vamos a tener que ver cuánto nos parecemos nosotros a ellos y ellos a nosotros y cuánto vamos a poder hacer trabajo que sea masivo y que funcione en distintos grupos de personas cuando
el modelo esté tan acostumbrado a trabajar con nosotros individualmente. Por eso ya tenemos entrenadores de IA que la alimentan con distintos bancos para que tengan la menor cantidad de sesgos posibles. Claro. Creo que que estuviste tocando un poco de todo esto, ¿no? Pero hay como dos facetas en las que podemos analizar el impacto que va a tener. Vamos a decir para vos y yo, ¿no? Que somos simultáneamente personas humanas en este mundo y gente que trabaja en publicidad. Una de esas cosas es cómo afecta nuestras vidas cotidianas y nuestro entorno y todo lo demás. Y otra es cómo vamos a trabajar, ¿no es cierto? Ya sea desde cómo hacemos para apuntar a un mundo de gente que está todo mediado por inteligencia artificial y cómo hacemos para producir contenido de la forma más eficiente posible, usando estas herramientas sin dejar que estas herramientas nos rompan, ¿no? Bueno, creo que el usar inteligencia artificial para la producción de contenido es un gran acelerador que te puede servir mucho para la parte de brainstorming y te puede servir mucho para la parte de optimización de contenidos para SEO, por ejemplo. Pero que todavía hoy los textos que genera la inteligencia artificial, y yo con lo que más trabajo es con ChatGPT, con Gemini, siguen siendo textos muy duros. Me parece que el toque humano todavía es muy necesario. Me parece que es un iniciador desde el cual vos podés editar. Lo mismo sucede con la generación de imagen y con la generación de video. Creo que de acá a un par de años vamos a tener modelos que realmente sean indistinguibles de la realidad. Y por otro lado, sí vamos a tener mucho más tiempo de trabajo solos, porque estas plataformas nos van a permitir a una persona generar diferentes tipos de contenidos para los cuales por ahí antes necesitábamos entre 2 y 3 personas. Esto que decís de que lo que escupe la inteligencia artificial es duro, usaste la palabra duro, yo lo entiendo como que carece de cierta sutileza y cierta cuestión fina humana. No sé si te entendí. Sí. Y creo que tiene que ver con que al menos con el estado actual de las cosas y la tecnología, todos estos modelos funcionan con bases de datos enormes de información, por eso son preentrenados, y son duros porque son muy promedio. Agarran esa base de toda esa información y sacan lo que más probablemente funcione en la mayoría de los casos. Y creo que muchas veces cuando nosotros nos reímos porque algo salió bien, salió creativo, salió lo que fuera, es porque salió de esos promedios. Es como que nos sorprende, sí. Nos sacó de lo que esperábamos escuchar. Creo que probablemente dentro de no tanto tiempo la inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial sepan para dónde irse hacia el costado, ¿no es cierto? Dónde salirse de la media y la probable y que aún así funcione. Sí, hoy en día ya podés crear agentes o modelos conversacionales donde los alimentás con textos tuyos y vas formando un estilo de redacción que se parezca más a tu estilo de redacción. Un pequeño imitador. Lleva muchas horas de entrenamiento, pero los resultados empiezan a ser mejores. Por eso es lo que te decía hace un rato. A medida que eso vaya mejorando, vamos a tener que luchar con el sesgo de que todo me responde como a mí me gusta. Sí. ¿Seguiremos teniendo trabajo? Yo creo que sí, que siempre vamos a tener trabajo, que va a haber muchos trabajos que van a ser automatizados por IA y por robots, eso es cierto. Pero definitivamente las personas vamos a tener que tener trabajos mucho más creativos, humanos, innovadores. Vamos a tener que estar mucho más preparados para los cambios muy repentinos. Vamos a tener que constantemente ser personas que se eduquen y se actualicen. Y la IA no va a venir a sacarte el trabajo, pero la persona que mejor use la IA sí. Ah, totalmente, sí. Entonces, a mí me parece que estamos en un momento de bisagra
lo que ha cambiado la inteligencia artificial en el último año y medio, cuando vemos los modelos de imágenes y de video, es impresionante. La versión de ChatGPT que ya busca en internet hace cosas impresionantes, y las aplicaciones no coding que hace también son bastante funcionales. Pero ante todo creo que lo que vamos a tener que hacer como personas es convertirnos en expertos en dialogar y en generar resultados con la inteligencia artificial. Sí, coincido. Y creo que cuando decimos expertos en dialogar, probablemente lo que debamos trabajar mucho es nuestra capacidad de entender ideas, de hacer un cierto nivel de razonamiento abstracto, porque es diferenciar la paja del trigo, saber cómo pedir exactamente lo que necesito, cómo formularlo de forma precisa. Yo veo que mucha gente, a veces soy yo también cuando estoy cansado o cualquier cosa, uno le dice a la inteligencia artificial como si fuera una especie de genio de la lámpara y le decís, haceme algo. Y te da cualquier cosa, pero es porque uno no está siendo específico con el prompt. No, y también hay modelos lógicos. Vamos a ver cada vez más la agrupación por proyectos, la integración de otras aplicaciones. Por ejemplo, en Copilot vos ya podés integrar todas las herramientas de las plataformas de Microsoft a Copilot, y eso va a generar un montón de conclusiones, conocimiento. Va a tener mucho impacto en todo lo que es business intelligence, porque va a poder conectar y sacar conclusiones de lugares donde antes un analista tenía que perder muchísimo tiempo comparando documentación. Y creo que va a ser, por un lado, más rápidos, y por otro lado nos va a sacar los trabajos manuales y repetitivos. Ahí sí vamos a ver una baja en el error humano, definitivamente. Sí, yo lo que veo que hoy se vuelve, hoy cuando digo hoy, digo el momento presente, este punto bisagra en el que estamos hoy, lo que se vuelve estresante es, como todos los días tenemos herramientas nuevas de inteligencia artificial, de golpe la que venimos usando hoy, pasado mañana, ya es vieja, ya no sirve, ya hay otra que funciona mejor. Entonces es estar siempre pensando debería estar haciendo las cosas diferentes, como que no hay ningún tipo de continuidad. Antes dedicarle 6 meses a aprender algo, cuando digo antes digo años atrás, 6 meses a aprender algo era muy poco tiempo. Hoy 6 meses ya te pasó la vida por arriba. 6 meses es un mundo diferente, y por eso creo que nos tenemos que entrenar en modelos conversacionales, en lógica, en todo lo que tenga que ver con habilidades blandas, todo lo que tenga que ver con estética, con redacción. ¿Por qué? Porque nosotros, como creativos, publicitarios, o la parte del espectro de la industria que ocupemos, diseñadores, vamos a tener que poder tener las competencias culturales para estar a la altura de poder pedir lo que necesitamos. Totalmente. ¿Qué rol te parece que va a ocupar hacia adelante lo imperfecto? Porque yo veo que las inteligencias artificiales, lo que vemos es que muchas veces es como muy pulcro, muy pulido, todo muy en su lugar. Y en esta contracultura que hablábamos antes de lo off the grid, offline y qué sé yo, quizás también se da algo hacia... Bueno, precisamente hay un emergente de mercado que viene creciendo mucho, que tiene que ver con la imperfección, y que es el primer lugar donde se ve en la tipografía, donde hay una vuelta de las letras a mano, en total contraposición con los cambios de logos que hubo en los últimos 10 años de todas las marcas a tipografías web, donde se perdieron las cursivas. Ahora estamos ante una generación, los más chicos de la generación Z, buscando lo imperfecto. Por eso hay un boom mundial de la cerámica. Ok, es mundial, no es solamente acá. No es solamente acá. Hay como una cuestión con los artes y oficios.
Usar las manos. Muchos talleres para usar las manos. Y me parece que hay una valorización de entre lo artesanal versus lo artificial. Creo que a medida que se nos va liberando tiempo de algunas cosas, se nos va llenando con otras cosas que no tenemos. Bueno. Por ejemplo, ahora hay generaciones enteras que no saben cocinar. Yo creo que en algún momento, dentro de esas cosas que toman valor, va a volver a haber un boom de la cocina. Recién mencionaste esto de cosas que ocupan el tiempo. Yo sostengo que hoy somos todos adictos al teléfono. Sí, lo somos. Y en mí he experimentado que las veces que menos uso el teléfono es porque más ocupado estoy con otras cosas. Tiene más que ver con tener otros temas que te interesen y ocupen tu tiempo, que con restringirse el uso del aparatejo. Mira, hay una disciplina que se llama diseño de vida, donde lo que se busca es precisamente tomar el control de lo que te pasa en tu cotidianidad y hacia dónde vas en el futuro. Es una disciplina de la que yo sé muy poco, pero tengo colegas que saben muchísimo y creo que uno tiene que ser responsable de poner en la agenda las cosas que necesita. Totalmente. Porque es muy fácil estar 2 horas scrolleando redes sociales. Está diseñado para eso. Sin continuidad. Es un ciclo de dopamina y de interés que después te drena y te deja cansado. Pero creo que cada vez más, por eso te hablaba hace un rato del tema de la educación, vamos a tener que ser responsables de cómo usamos nuestra canasta del tiempo y de diseñar nuestro día, nuestra vida y nuestro tiempo. Porque hoy está todo hecho para que nunca nos aburramos. Siempre tenemos algún estímulo que podemos estar consumiendo. No, bueno, si te acordás de cuando eras mi alumno, ya veíamos en esa época que una de las cosas que decía Aldous Huxley era que la siguiente dictadura iba a ser la dictadura del entretenimiento. Donde las personas, como dice Foucault, están en un panóptico que es la red social, donde hay un contenido que te atraviesa y te atrapa, y donde la plataforma lo que busca es mantener tu hilo de atención. Entonces es tu responsabilidad como individuo no dejar que lo que es entretenimiento se convierta en una adicción a la dopamina, que es algo que vemos que le pasa a las generaciones más chicas, que los encuentran a las 3 de la mañana escondidos usando el celular o la Play, y ni hablar de los problemas que hay de ludopatía en las infancias y en las adolescencias. Sí, dejamos un silencio escénico. No, porque tenemos que ser muy responsables. Creo que esto que te decía, donde a medida que fuimos creciendo, fuimos aceptando todo lo que la tecnología nos proponía. Bueno, estamos en un momento donde no podemos dejar más que eso suceda. Tenemos que ser mucho más conscientes de... Yo tengo una hija de 11 años. Yo diseño los fines de semana. Bueno, y vos antes hablabas del lujo, no me acuerdo si dijiste el lujo del tiempo, pero... El lujo de lo humano, pero el lujo del tiempo también es muy válido. Y creo que cuanto más acceso al lujo tenés, digamos, por no decir más arriba en la escala de plata, probablemente veas que la gente más diseña sus vidas, más atención le presta a todas estas cosas que estamos hablando y más recursos tiene para agarrar y decir, bueno, quizás esta semana no usamos los teléfonos y nos vamos a Bali, ¿no es cierto? Sí, mira, hay todo un boom dentro de las celebridades de tener lo que se llaman dumb phones, teléfonos tontos, que son teléfonos para hacer solo llamadas. Gabriel Boric, el presidente de Chile, se sumó a esa movida también, donde se quiere bajar a lo más posible el tiempo de pantalla. Y en el otro extremo tenés la economía de creadores, donde tenemos edificios enteros con estudios donde se hace venta live a 2 o 3 plataformas por vez al mismo tiempo.
Entonces, yo creo que es un momento de polarización muy grande, porque los cambios son muy grandes, pero prefiero ser una persona optimista y creer que podemos encontrar un punto de equilibrio entre esas dos cosas. O sea, si hacemos futurología, vos lo que dirías es que esta polarización se reduciría más que aumentar. Yo tiendo a creer que hay generaciones que crecieron con la tecnología como tecnología dada y por eso pueden elegir usarla o no usarla, como, por ejemplo, mi generación podía elegir mirar o no mirar televisión. Y que también vamos a necesitar regulaciones, sobre todo en las infancias y las primeras infancias, donde, por ejemplo, vos a un bebé no le darías gaseosa cola. Nosotros, hay gente que sí. Vos a un bebé no le darías tabaco. Creería que nadie. Creería que nadie. Bueno, ¿qué vamos a hacer con las redes neuronales, con la dopamina y con el habla? Los humanos nunca dejan de sorprenderme. Creo que si fuera todo bien, tendríamos que ver un mundo un poco más regulado dentro de unos años sobre el acceso a esa tecnología. Tenemos experimentos en varios países de Europa donde los alumnos tienen que dejar los celulares en lockers, donde vemos que Finlandia y Suecia volvieron a las librerías en papel dentro de las escuelas, con lo cual hay algo de los otros sentidos, de lo táctil, de la atención, del estar presente, que ya empezamos a ver como protección para las futuras generaciones. No, es que de hecho aparte está estudiado, esto que mencionás de lo táctil, no recordamos igual si leemos de un medio que tiene siempre el mismo contexto, digamos, una pantalla es siempre la misma pantalla y por más que vayan cambiando las letras, el contexto es siempre el mismo. No recordamos igual si consumimos el texto de ahí que si lo consumimos de un libro donde tenemos el contexto de la posición, el grosor del papel, el tamaño, el olor. Son todas cosas que afectan, son más anclajes. Exactamente lo mismo sucede con la escritura. Vos no recordás igual algo que tipeás que algo que escribís con una virome. Porque hay algo en la trazabilidad neurolingüístico que deja rastros en tu cerebro que tipear con las yemas de los dedos y no tener un trazo no te genera. Por eso yo ando con mi cuadernito, que además, no sé si te acordás, yo sigo con las hojas sin renglones. Sin renglones. Lo sostengo y me lo llevaré a la tumba. Y sí, porque los renglones te limitan un montón. Imagínate, si yo quiero irme para arriba, irme para abajo, hacer un dibujito, escribir más separado, más junto. A mí me gustan las hojas sin renglones, pero si voy a decir mis hojas favoritas son las hojas color amarillo o las hojas de papel reciclado porque me bajan el contraste. Bien, el tono hueso. Sí. El blanco medio que me choca. Dale, bueno, por eso uso las pantallas con brillo muy bajo también. Cuídense los ojos. Me lo anotaré. Sí, yo tengo todas mis computadoras. Mis computadoras. Mi computadora la tengo fondo negro. O sea, está toda oscura para que no me queme los ojos con el brillo. Pero bueno, me llevo la anotación. El día que te regale un cuaderno me voy a ocupar de que sea con papel color hueso. Ok. Pero bueno, te agradezco mucho este rato que dedicaste a charlar conmigo. La verdad que siempre muy interesante. Siempre que nos juntamos está bueno, aunque pasen 5 o 10 años, siempre funciona. Es el encuentro, el crossover millennial generación X. Lo seguiremos manteniendo. Pero bueno, gracias. Repetiremos. Gracias por invitarme y espero estar en algún otro capítulo. Claro que sí. Corte. Vamos a hacer ver el tag para... Esa es mi claqueta. Ok. ¿Seguís cantando? Sí, en la ducha y... ¿Cómo te acordás que yo cantaba? Porque yo me acuerdo de los mejores y de los peores. ¿Ah? ¿Y yo cuál era? Y de los mejores, si no, no estaría acá sentada. Ok.